bienestar, Señor. Sabemos que todo el día y todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos tentaciones, todos los días nos vemos, Señor, frente a muchas diferentes circunstancias que nos rodean, pero tu palabra nos asegura, Señor, que en Cristo tenemos la victoria, Señor. Por eso en esta hora, a través de Cristo Jesús, nosotros declaramos y confesamos, Señor, que somos victoriosos. No vivimos según lo que pasamos, lo que las circunstancias nos dictan. Nosotros vivimos en Cristo, Señor. Por eso estamos seguros. Por eso estamos, Señor, aleluya, completos. Por eso estamos, Señor, sentados, Señor, en la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo, Señor. Y declaramos, Señor, que ese es nuestro lugar. Te queremos exaltar en esta tarde. Queremos adorarte en esta tarde, queremos exaltarte con nuestra obediencia, con nuestra devoción, con nuestra búsqueda, Señor, porque es nuestro deseo, Señor, encontrarnos con tu palabra, es nuestro deseo aprender más de ti, es nuestro deseo, Señor, conocerte más. Sabemos, Señor, que tú eres infinito, por lo tanto nosotros, Señor, sabemos que nunca, Señor, podremos, Señor, tener un tope en ti. Al contrario, tu gracia, tu amor, Señor, y también tu sabiduría es vasta, Padre. Por eso en esta hora inúndanos, Señor, que el Espíritu de tu palabra, Señor, nos llene, que el Espíritu, Señor, aleluya, nos vivifique, Señor, aleluya, y a través de tu palabra rompa, Señor, todos los límites que hemos establecido, Señor. Que tu palabra en esta hora, Señor, transforme cada corazón, cada vida. Dependemos de ti, Señor, aleluya. Sin ti nada podemos hacer. No dependemos de nuestra inteligencia, no dependemos de nuestro coeficiente intelectual, no dependemos, Señor, de las vivencias que hemos tenido. Dependemos absolutamente de ti, Señor. Tú siempre sabes lo que es mejor para nosotros. Tu voluntad es perfecta, es agradable. En esta hora, antes de comenzar, llévate todo dolor de cabeza, llévate todo estrés, llévate toda preocupación. Lo cedemos ahora, confiamos en tu sanidad, confiamos, Padre, aleluya, en tu poder absoluto y en tu control. Por eso en esta hora descansamos, te damos toda gloria, te damos toda honra y comenzamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, tome su lugar. Es una bendición poder estar acá una vez más. Todos los que estamos acá, sea mucho o poco, siempre es una bendición para mí poder traer una palabra, traer un estudio profundo de su palabra. Y hemos estado enseñando sobre fundamentos, sobre las bases que sostienen nuestra fe. Es imposible ser un seguidor de Cristo sin conocerle. Y cuando nosotros venimos a Cristo, es cierto que la salvación es absolutamente gratuita para quien la quiera recibir, pero para aprender más de Cristo hay que pagar un precio. No sé si me logra entender. Para conocerle más hay que pagar el precio del tiempo, de la flojera, del hambre, de la enfermedad, de las circunstancias que nos rodean, porque la carne siempre se opone a buscar más del Señor. Yo, ejemplo, estaba hoy día en mi casa y con un dolor tremendo de cabeza, y aquí estamos, porque ese es el precio que hay que pagar, por conocer más del Señor, por buscarle. Y yo creo que Dios honra a los que le honran. Y cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo nos sacrificamos por el Señor, sé que de alguna manera y en algún momento Dios te honra tu obediencia, tu búsqueda. Amén. Así que le bendigo por estar acá. Hablamos la primera columna, las primeras 4 clases hablamos de la salvación y fue de tremenda bendición. Y vamos a hablar en este estudio de la segunda columna, que es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. Si usted tiene su celular, búsquelo, está el estudio en www.casaencuentro.cl. Está ahí el estudio, búsquelo en su celular para que podamos estar conectados. Dice clase número 5 y la clase se llama La gracia suficiente de Dios. Amén. Y cuando hablamos de la gracia de Dios es un tema profundo, es un tema constante que habla la Biblia. La Biblia, desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla sobre la gracia de Dios y culmina su punto máximo cuando Jesús viene a la tierra. La figura de Jesús es la figura pura de la gracia de Dios encarnada en Jesús. La gracia de Dios, ¿sí?
Y en 1 de Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Amén. Y esta palabra del Evangelio de Juan es súper certera, porque debemos entender que antes de Cristo los hombres vivían bajo la ley. Muchas veces escuchamos esa palabra y no entendemos sobre qué ley. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra que los saca con mano poderosa, pero todo este pueblo había estado alrededor de 400 años y generaciones enteras, imagínense, enteras generaciones pasaron y se crearon con una mente de esclavitud. Por lo tanto, todas estas personas que salieron de ese lugar necesitaban leyes higiénicas, leyes del estado civil, matrimonio, leyes sobre cómo se debería presentarse uno delante de Dios, sobre los sacrificios que habían que presentarse. Entonces, en contexto, las leyes que Moisés, dada por Dios, le dio al pueblo eran para preservar al pueblo, para la continuidad del pueblo. No eran leyes que por capricho Dios le dio, no, tenían una razón y un fundamento. Por eso Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Cristo en él la cumplió. Y por eso digo que el Evangelio de Juan es certero en decir esta palabra. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia de Dios, dice, y la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces, antes de Jesús, todas esas personas eran juzgadas por la ley. Son alrededor de casi 2000 leyes, y el que no las cumplía, lamentablemente, no calificaba. Pero hoy, a través de Jesús, que nos trajo su gracia, y vamos a entender más o menos, más un momento más adelante, qué es lo que es la gracia, tenemos comunión libre y expedita con el Señor. Y eso es una maravillosa verdad que nos da la palabra del Señor. Entonces, la palabra traducida como gracia, porque vamos a hablar de la gracia, en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, ¿ya? Esa es la palabra que viene del griego, la palabra charis, la raíz de la palabra, que significa favor, bendición o bondad. Cuando hablamos de gracia, podemos traducirlo a nuestro lenguaje en favor, ¿sí?, bendición o bondad. Entonces, Dios Padre está diciendo: antes de Jesús, tú tenías que hacer algo para agradarme. Hoy Jesús y su sacrificio, tú a través de Jesús tienes favor, bendición y bondad. No sé si eso lo bendice a usted, pero eso me bendice a mí. A veces nosotros, ¿cuántos de ustedes, los que están acá, alguna vez han dicho: oh, me hubiera encantado haber visto el mar abierto, me hubiera encantado ver los milagros, ¿sí o no? Sí, esa es la parte buena. Pero la otra parte que nosotros obviamos y no entendemos es que estábamos llenos de restricciones y leyes que si no las cumplías, tú estabas lejos de Dios. Tú no podías acercarte a Dios, ni Dios tenía comunicación contigo, solamente con el sacerdote, y que le hablaba una vez al año. Entonces, hoy a través de Jesús, nosotros tenemos gracia, favor, que significa favor, bendición y la bondad de Dios. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Y todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos. Dios te escoge para bendecirte en lugar de maldecirte. A pesar de que nuestro pecado lo merece. A pesar de que, como soy pecador, como he pecado toda mi vida, y lo más probable que seguiré haciéndole, merezco esa maldición, estar lejos de Dios, porque estar lejos de Dios es una maldición. La merecíamos, pero a pesar de eso, en el contexto de gracia,
de Dios con los hombres adquiere un significado profundo, que Él escoge, Él elige, no porque te lo mereces, no porque te lo ganes, no porque hagas algo, no, Él eligió bendecirte en vez de maldecirte. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de tu pecado, y esta es tu bondad a nosotros los indignos, gente que no merecíamos. Todos nosotros estábamos excluidos del pueblo de Israel, no teníamos salvación porque Dios se presentó hacia los hombres a través de su pueblo. Todos nosotros éramos lejos de Dios, pero Dios nos vio en nuestra miseria, nos vio en nuestra incapacidad de hacer algo bueno, porque al hombre no le nace hacer cosas buenas, al contrario, no nace hacer cosas malas. Estamos más inclinados a hacer lo malo que a lo bueno, pero en esas desgracias Dios escogió apiadarse de ti, tener misericordia y más encima darte gracia, bondad, favor y bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está bueno. Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Por eso digo, no hay nada que tú puedas hacer para ganar la gracia de Dios. Dios escogió y eligió darte gracia. Por eso dice, me encanta el primer párrafo, pero el segundo es más poderoso porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo soy salvo porque Dios me dio de su bondad, me favoreció, me bendijo. Y dice, y esto no es de vosotros. No es un galardón tuyo, no es algo que tú te mereciste, es solo porque Dios lo quiso. Y la única manera de que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. Y tiene que ver mucho con lo que le decía al principio. En el Antiguo Testamento, para que la gente pudiera tener acceso a Dios, necesitaba un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote debía presentarse y prepararse todo el año sin manchas. Más gráficamente, en realidad, literalmente, el sumo sacerdote se tenía que rasurar completamente sin ningún pelo. La ropa era especial para que no sudara, porque debía presentarse sin mancha, sin arruga, puro, más encima con la conciencia también purificada. Y ese loco entraba al templo una vez al año, al tabernáculo, al lugar santísimo, al lugar más profundo, donde estaba la presencia de Dios. Y él recibía la voz de Dios, la instrucción de Dios, y llevaba la palabra al pueblo. Y hoy nosotros, a través de Dios Padre, a través de Jesús, perdón, nosotros podemos tener una relación con Dios. Precisamente ahora tú puedes hablar con Él, tú puedes dirigirte a Él, tú puedes pedirle a Él, tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de su ¿qué? Ante el trono de su gracia. Y podemos acercarnos a Él, pero escúchame, a través solamente de su gracia, porque es a través de su gracia que nosotros podemos tener una relación con Él. Ninguno de nosotros por sí solo se ganó la salvación, ninguno de nosotros por sí solo se ha ganado la salvación, sino que por renovada, vamos a decir, porque esto ya lo sabía. Pero yo creo, y a mí por lo menos cuando yo voy a la palabra, siempre trato de tener un corazón como de un niño, que se asombra y que dice, wow, es cierto, yo sabía esto, pero me conmueve porque es cierto, tú tanta bondad me has dado, tanto favor inmerecido, tanta gracia, tanto perdón me has dado. Señor, por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso te sirvo, por eso a pesar de que tengo tantas dificultades, problemas, enfermedades, diferentes circunstancias, Señor, mi vida te pertenece a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuándo comenzó la gracia? La gracia comenzó no solamente con Jesús, sino que la gracia comenzó en el jardín de Edén, cuando Dios mata un animal para cubrir a Adán y Eva. Perfectamente Dios podría haber dicho, ¿sabéis qué? Adán, te las mandaste, Eva,
te las mandaste, los voy a eliminar. Porque la paga del pecado es muerte. Pero desde ese mismo momento podemos ver la palabra que Dios mata animales, comunicar al hombre el dolor. Su rebelión, lo que hicieron, a través de eso Dios mata un animal para que puedan identificarse con el dolor, con el sacrificio, con el derramamiento de sangre. Entonces es ahí donde Adán y Eva entienden lo que han hecho, pero también a través de ese acto Dios con la piel de animal los cubre, les da gracia, algo que no se merecían. Desde el principio podemos ver a Dios dándole gracia. Él podía haberlos matado a los primeros seres humanos en el momento de su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino. Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él escogió ese camino y dijo: el camino para el hombre no será de destrucción, sino que será un camino de gracia, y el camino se llama Jesús. Todas las figuras de misericordia, de gracia que vemos en el Antiguo Testamento es la figura de Jesús, y lo hizo para que ellos estuvieran bien con Dios. Y este patrón de gracia continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Yo me preguntaba por qué Dios escogió esto y creo que es el corazón de Dios diciendo: cuando tú pecas, debe haber una muerte que tú sientas lo que hiciste. Eso es lo que, por eso le pedía sacrificios a los hombres. Y todo aquel hombre que pecaba en el Antiguo Testamento, para estar en paz con Dios, debía matar un animal y que la sangre corriera para que el hombre sintiera lo que hizo. Escúchame, y a través de la fe Dios pudiera perdonarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no fue la gracia de Dios a través de los sacrificios que sus pecados serán perdonados. Porque pregúntate, ¿cómo esas personas del Antiguo Testamento pudieron ser salvas si no había un Jesús que los salvara? Es buena pregunta. ¿Recibió Abraham a Jesús como Salvador? ¿Recibió a Moisés? ¿Moisés recibió a Jesús como su Salvador? Gedeón, Josué, Sansón, Ruth, Esther. Ninguno de esos hombres, ninguno de los profetas declararon a Jesús como su Salvador, pero a través de la gracia es que fueron salvos. Y podemos ver que fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Hebreos 10:4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, no se puede. Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Todo, ¿cómo si no había un mediador antes de Jesús? A través de la gracia de Dios es que fueron salvos y Dios perdonaba sus pecados. Y el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con esta frase, porque si hay algo que a nosotros nunca se nos debería olvidar es su gracia. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú le sirves en algún ministerio, cuando tú alabas al Señor o cuando tú vas a servir en algún área, debe venirte la figura de la gracia, que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Incluso aquello que tú dices que yo no creo que se haya venido del Señor, todo lo bueno viene de Dios y se llama gracia. Cuando yo tengo esto en mi mentalidad, cuando yo tengo esto en mi corazón, cuando la gracia está en el primer lugar, escúchame, no me cuesta servir al Señor, no me cuesta honrar al Señor, no me cuesta ir y predicar, no me cuesta ir y evangelizar, no me cuesta ir y consolidar, discipular, no me cuesta, porque entiendo que todo
ha sido ganancia. Porque eso es la gracia. Bendición, favor y bondad. Y eso viene de Dios. Todo lo que tú tienes, lo bueno, se llama gracia. Hijos, vida, salud, haber conocido a Cristo. Eso es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él dice, el apóstol dice gracia, y comienza su carta así: gracia y paz a vosotros. Bendición, favor y bondad a ustedes. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7, Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sean a ustedes. Corintios 1:3, Dios es el promotor de la gracia, y toda otra gracia fluye de Él. ¿Está aquí? Escúcheme. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. Porque a veces nos confundimos con qué es misericordia y qué es lo que es gracia. ¿Se recuerda lo que yo le hablaba? Nos cuesta entender un poquito eso. ¿Qué es lo que es misericordia y qué es lo que es gracia? A veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y son confundidas muy frecuentemente. Mientras que los términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. No son lo mismo, pero ambas cosas vienen de Dios. Y para contextualizar o sintetizar, escúcheme esto, yo quiero que entienda lo siguiente. Misericordia, escúcheme, es que Dios no nos castigue por los pecados que hemos cometido y por lo que nos merecemos. Que Dios no te castigue por lo malo que hiciste. Como cuando, no sé, pues tu hijo, tú le decís, haz la tarea, cabrón chico. Ya, pues te mandé a hacer la tarea. Tenés que hacer la tarea. Queda jugando, o cualquier cosa. Entonces tú le decís, si no la hiciste, te voy a pegar. Y cuando tú vas ahí, le decís, ¿hiciste la tarea? No, papá, no la hice. Y te pones esos ojitos de gato del Shrek. Y en vez de pegarle, de castigarlo, tú le tuviste misericordia porque no lo hiciste. Ahora, este loco se merece que lo premiemos porque no hizo la tarea, ¿no? ¿No se lo merece, sí o no? Pero la gracia es que, imagínate que no hiciste tu tarea, el niño no hizo las tareas, y tú le diste, en misericordia no lo castigaste, y le dijiste, ya no hiciste las tareas, ya no importa, toma, ahí tení una luquita, para que, porque te amo. Es medio loco, ¿sí o no? Es absurdo. Como que, no, pues nada que ver, pues si eso no sería justo. Justo sería que le diéramos con la chancleta, le enseñáramos, lo corrigiéramos, ¿sí o no? Y en volada, si Dios fuese así como tú y yo a veces somos con nuestros hijos, estaríamos fritos, hermano. Estaríamos mal. Y la misericordia es el castigo que te mereces, pero Dios no te lo da. Ahora tú decís, ¿pero qué he hecho yo? Todas nuestras obras, dice, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabes tú lo que se trata el trapo de inmundicia? ¿Tení conocimiento de eso? Hay dos versiones. Hay gente que dice que los teólogos era un trapito. En ambos casos son asquerosos. En ese tiempo no había papel higiénico. ¿Sí? En ese tiempo no había la higiene que tenemos ahora. No había los alcantarillados que habíamos ahora. Recién se estaban dando a conocer los sistemas, los romanos implementaban, pero era para la gente de alta alcurnia. No era para el común denominador de la gente. No era para los pescadores, no era para los artesanos, no era para la gente de clase. Tenían un sistema de alcantarillado. Y romanos, porque los judíos no. Entonces los tipos cuando iban a algún lugar tenían un paño donde cuando hacían sus necesidades se limpiaban.
Y dice el apóstol Pablo que todas nuestras obras, todo lo que hacemos que creemos que es bueno, es como ese paño. Ahora, eso es una versión. Otra versión dicen que el trapo de inmundicia que el apóstol Pablo está hablando era que la toalla higiénica que las mujeres usaban. Porque no habían toallas higiénicas como las que ustedes usan. No puedo decir que yo uso porque ustedes son mujeres. Imagínate, y él está diciendo, todas tus obras, todo lo que tú crees que es bueno, todo lo que tú crees que haces, que está bien, que es correcto, la buena madre que tú eres, la buena esposa, el buen pastor, el buen esposo, el buen padre, todo eso no es nada, porque en realidad somos malos. Entonces Él no te castiga, no te da lo que tú te mereces. Eso es misericordia. Debería condenarte, Ana, por todo lo que hay hecho. Deberías irte al infierno sin Cristo. Eso es lo que te mereces, pero no te lo daré. En cambio, escúchame, la gracia, escúchame, la gracia es el regalo de Dios. No te condenaré, no te voy a maldecir, sino que te voy a salvar y te daré un lugar conmigo en el cielo. Eso es tremendo. Y yo le ruego al Espíritu Santo que nunca se nos olvide, que nunca se te olvidara esto, porque es la base del Evangelio. Esto, la gracia, es lo que nos separa de las otras religiones. Las religiones budistas, las religiones, el Islam, incluso los católicos. Tú debes hacer algo para ganarte gracia y favor y misericordia de Dios. Pero Él dice, no debes hacer nada. Nuestro Dios, el Dios real, el único Dios, dice, no debes hacer nada porque yo envié a mi Hijo Jesús y si tú lo aceptas, si tú crees en Él, serás salvo. Te daré gracia. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia es la liberación de tu juicio. Dios te libera del juicio. Wow, ¿cuántos le dan gracias al Señor por eso? Y la gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. ¿Por qué necesitamos misericordia y gracia? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y como resultado de ese pecado, ¿qué merecemos? La muerte. Y la condenación eterna en el lago de fuego. Mira lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, porque todo lo que tú estás haciendo está siendo registrado. Qué brígido. Y el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Por qué necesito misericordia y gracia? Porque sin Cristo estoy condenado. Me he condenado a mí mismo por mi falta, por mi pecado. Escúchame, y considerando esto cada día que vivimos, es un acto de misericordia de Dios. Si tú lo entendieses, cada día que tú vives es un día que Dios te da misericordia. Y Él dice, todos los días renuevo mi misericordia para tu vida. No te castigo, no te condeno, no te enjuicio. Todos los días. Póngame atención. Todos los días. Entonces cuando yo pienso esto y medito esto, digo, deberíamos estar preocupados. ¿Deberíamos estar cabizbajos? ¿Deberíamos estar fatigados? ¿Deberíamos estar con esa pena profunda? ¿Deberíamos estar así como sin esperanza? ¿Estar pasando así como las penurias más grandes? Cuando todos los días es un acto de misericordia de Dios. Tremendo, hermano. Pero en volá, cuando nosotros venimos todos los días a alabar al Señor, como en volá nosotros escuchamos todos los días alabanzas, esto se hace monótono. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos una relación con el Señor. Porque cuando tú tienes una relación con alguien, tú habláis y ese otro te responde. Y tú contestáis y el otro te habla. Y se vuelve algo
escúchame, una relación íntima. Pero cuando hacemos cotidiano la palabra del Señor, todo se vuelve monótono. No tenemos motivos para servirle al Señor, no tenemos motivos para asistir a la iglesia, no tenemos motivos para predicarle a nadie, porque esto se hizo monótono en tu vida cuando cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. Si Dios no nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados por una eternidad. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos condenados ahora una eternidad sin Cristo, sin Dios. Y en Salmos 51, 1, 2 dice David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Necesitamos misericordia, pero también necesitas recordarte que cada día que respiras, una súplica a Dios por misericordia es pedirle que detenga el juicio que merecemos y en vez de ello nos conceda el perdón que de ninguna manera no hemos ganado. No nos merecemos nada de Dios y Dios no nos debe nada. Nada a ti, Daisy. ¿Qué te debe Dios? Nada. Misericordia y más encima nos ha dado gracia, favor inmerecido, bondad inmerecida, bendiciones inmerecidas. En volar nosotros creemos que lo que tenemos porque lo hemos ganado. Mentira. Todo lo bueno que tú tienes se llama gracia de Dios. Todo lo bueno que tú tienes. ¿Qué es lo bueno que tú tienes? Tus nietos, tus hijos, tu vida, el haber conocido al Señor, tu paz, tu gozo, la revelación que estás adquiriendo, la comunión que cada día se va perfeccionando, cada día estás conociendo a Dios en un área más profunda. Todo eso se llama gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios. Efesios 2:5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Este es uno de mis versículos favoritos. Efesios 2:5. Me encanta porque dice: nos dio vida con Cristo, aún, y eso me encanta, aún cuando Él sabía que tú ibas a fallar. Él sabía que tú ibas a dudar. Él sabía que tú a veces le íbamos a negar. Él sabía que a veces aquí en el altar íbamos a prometer tantas cosas, pero aún así Él decidió, Él te otorgó vida, perdón, gracia. Por eso dice: por gracia ustedes han sido salvos. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. ¿Podrías tú ganarte de alguna manera el cielo? Un lugar donde ya no hay más enfermedad, donde ya no hay más llanto, donde ya no hay más dolor. Un lugar donde todo es inmejorable, un lugar donde todo es paz, un lugar donde no está la basura de este mundo, la corrupción, las enfermedades, las desgracias, el pecado y lo malo que nosotros somos. ¿Podrías ganártelo? ¿Podrías hacer algo humanamente para ganarlo? Ninguna cosa. Y el hombre se engaña a sí mismo cuando cree que por obras puede hacerlo. No podemos ganarlo. Solamente Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo Jesús, el regalo más grande. Escúcheme en el nombre del Señor. Rescatados del juicio por la misericordia de Dios. La gracia es cualquier cosa y todo lo que recibimos más allá de la misericordia. Podría decirte: está bien, ahora arréglatelas tú. ¿Sí o no? Bueno, es que Jocelincita, te la he mandado, la he fregado,
te he rebelado contra mí, ya, pues, ¿sabes que hagamos un trato? No te voy a condenar. Ahora arréglatelas tú. ¿Sería justo? Sí, pues. Sería justo, pues. Es como cuando decimos, cuando, no sé, el hijo se mandó un de la tormenta, te daré mi compañía eterna. Todo lo que es más allá de la misericordia es ganancia. Es ganancia. Todo lo que tienes ha sido ganancia. Por lo tanto, no viva su vida como si fuera un desgraciado. No viva su vida como si fuera un desgraciado. Alguien que no tiene gracia. Tú y yo tenemos favor de Dios, bendición de Dios. Y ese tiene que ser un motivo para que la mecha que está en ti se encienda. Se encienda. Y ya no sea una carga venir a los estudios, ya no sea una carga buscar a Dios, ya no sea una carga orar, ya no sea una carga hablar con Él, desahogarte en su presencia, amarle en las buenas y en las peores. Y la Biblia habla, escúcheme, y yo quiero hablarte de dos tipos de gracia. La gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Póngame atención. La gracia común, póngame su atención, por favor, con todo mi corazón. Yo quiero que usted aprenda. Y yo sé que usted puede aprender. Porque todo el mundo en este momento, todo el mundo, los cristianos y los no cristianos, están recibiendo gracia de Dios en este momento. Todos. ¿O usted ve a alguien consumido en este momento? Es más, la gente viene a la iglesia y le miente a Dios en la cara. Aún así no son consumidos. ¿Sí? Esa es la gracia común de Dios. Escúcheme, es la gracia que se refiere a su gracia soberana que Dios otorga a toda la humanidad. Independientemente de su condición espiritual ante Él, todo el mundo en este momento está recibiendo gracia de Dios. Todo el mundo. Vida. Todo el mundo está recibiendo vida. Todo el mundo está recibiendo cosas buenas. Todo el mundo se está alimentando. Todo el mundo está respirando. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. ¿Sí? ¿Sabe usted que comer es una gracia de Dios? ¿A cuánto le gusta comer? ¿Ha pensado esto que si en volá Dios hubiese sido malo con nosotros, hubiese creado un puro alimento y comer todos los días la misma cuestión? ¿Cuántos dicen, no, Señor, por favor, no? ¿Te imaginas? Pero mira, fíjate esto, por favor, ponme atención. Dios creó múltiples sabores, múltiples texturas, múltiples alimentos que cuando tú te los comiste, te echas en la boca y decías, gracias, Señor. ¿Sí o no? O cuando se come usted un pastel de choclo, dice, ¿qué es lo que más le gusta a usted, mi hermana Anita? Pastel de choclo. ¿Qué le gusta a usted, mi hermana? También, las pasteleras. Pastora Gabriela. Los porotos granados. ¿A ti, Job? Todo, gracias, amén. Sabemos. Y yo digo cada vez que se lo digo a mis hijos, démosle gracias al Señor porque tenemos un alimento y es distinto al otro. Y eso es gracia de Dios. Y todo el mundo está disfrutando de eso en este momento, de la gracia de Dios. El poder dormir, el poder recargar las energías, el poder vivir es la gracia generalizada de Dios. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringida a los creyentes ni a los elegidos por Dios. En cambio, está también la gracia salvadora.
Y la gracia salvadora es esa dispensación especial de gracia por la que Dios extiende soberanamente. Él elige a quién dársela. Dice, extiende soberanamente la inmerecida asistencia divina sobre sus elegidos para su regeneración y santificación. La gracia salvadora, la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. Bíblicamente, la gracia salvadora es la gracia que Dios le da a una persona. Él, mi hermana, soberanamente elige: voy a salvar a Ana, voy a escogerla, voy a escoger a Gabriela, soberanamente voy a escogerlo y voy a presentarme en su vida, voy a llegar en el momento oportuno, en el momento correcto. ¿Cuándo llegó a tu vida el Señor? ¿Cuando estaba todo patas arriba? ¿Llegó el Señor ahí o no? En el momento oportuno. Y Él escogió. Esa es la gracia salvadora. Que Él elige salvarte y darte, escúchame, preservarte. Y no solamente salvarte, sino que darte un lugar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos indicando que hayan distintos tipos de gracia de Dios. No, sino que la gracia de Dios se manifiesta a sí mismo en el mundo de formas diferentes. Y la misericordia y la gracia son perfectamente ilustrados en Jesucristo. Ejemplo, merecemos el juicio, ¿sí o no? Pero si recibimos a Cristo Jesús como Salvador, recibimos su misericordia, la misericordia de Dios, y somos liberados del juicio. Si tú recibes a Jesús, eres liberado del juicio, ¿sí? Esa es misericordia. Y en lugar del juicio, recibimos por gracia la salvación. No te condena, te salva. Además, Él te da perdón de tus pecados, te da una vida abundante y una eternidad en el cielo, el lugar más maravilloso e imaginable que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Misericordia es que a través de Jesús no eres condenado, no eres enjuiciado, y la gracia es que Dios te da salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy terminando. ¿Cómo debemos responder a la gracia de Dios? Por la gracia de Dios y por su misericordia, nuestra primera respuesta, en una primera instancia, deberíamos correr humillados, arrodillarnos delante de Dios y entregarle toda nuestra vida al Señor en adoración y agradecimiento. En primera instancia, cuando tú logras entender la gracia y la misericordia de Dios: Señor, yo en bola no sabía esto, Señor, y te adoraré. ¿Me están escuchando allá atrás? Te adoraré, te serviré y te voy a agradecer toda mi vida por lo que tú has hecho por mí. Y en segunda instancia, cuando tú logras entender la misericordia y la gracia de Dios, aleluya, deberías entregarte por entero a sus planes y a sus propósitos y a su voluntad. No debería ser problema servirle al Señor. No debería ser problema hablarles a otros de su amor y de su misericordia y de su gracia. No debería ser un problema orar y hablar con Él y decirle: papito, gracias todos los días. Esa debería ser nuestra respuesta natural. No una respuesta mecánica, no una respuesta religiosa, no una respuesta que está implantada por obligación, porque me dijeron que tenía que hacerlo, porque me enseñaron que así era. No, una respuesta orgánica, una respuesta natural. Señor, yo me rindo por entero porque no merecía toda tu bondad, Señor. No lo merecía. Y tú me amaste, Señor, y me perdonaste. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida, primero ha sido conocer al Señor. Yo tuve este sueño un día. Lo que está pasando aquí ahora, yo lo soñé un día. Que estaba hablando de la gracia y ya mi esposa no estaba.
Y lo mejor que Dios me pudo dar y mostrar fue su amor es tan profundo que cuando Él bendice un matrimonio, cuando Él bendice una pareja y está su bendición y los dos están alineados en su propósito, todo es ganancia. Aun cuando hay conflictos, aun cuando hay diferencias. Y todo lo que he obtenido ha sido su gracia, absolutamente todo. El ver reír a mis hijos a pesar del dolor. El estar de pie a pesar de la tormenta. El tener un propósito en la vida. ¿Sabes? Cuando yo voy a comprar algún almacén o voy a algún lugar y veo los rostros de la gente, la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Tú puedes ver sus ojos y están apagados, están vacíos. Sus mentes y sus pensamientos están idos, están como esclavos, no tienen sentido de vivir, están perdidos, no tienen dirección. Están como en un laberinto de la vida y no saben dónde ir. Han ido tantas vueltas, han girado y han entrado y han salido y no saben qué hacer. Están perdidos como en la tiniebla. Y cuando yo veo sus rostros y veo mi vida y puedo ver que tengo un propósito, ¿cachai? Que tengo un propósito. Yo tengo un propósito en esta vida. Dios no me creó para pasar por esta vida inadvertido y no fue nadie. Sí. No, Dios me dio un propósito. Me consideró. Y todo ha sido gracia de Dios, favor inmerecido, bendiciones inmerecidas, bondad inmerecida. Y lo que más gracia le doy al Señor, que yo no lo merecía. No lo merecía. Por eso mi respuesta ante la gracia de Dios debe ser esa. Una gratitud interminable. Una adoración perpetua. De día y de noche te alabaré, Señor. De día y de noche y de continuo mi alabanza estará en mi boca, Señor. Porque grandes son tus misericordias. Porque por tu gracia y tu favor no hemos sido consumidos. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Él tomó nuestro lugar, pero aún Él va más allá. Más lejos que la misericordia, y extiende la gracia a sus enemigos. Romanos 5:10. Él nos ofrece perdón. Hebreos 8:12. Nos da reconciliación. Colosenses 1:19. Una vida abundante, tesoros eternos, su Espíritu Santo y un lugar en el cielo con Él algún día. Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, todo esto viene incluido y se llama gracia. ¿Para qué me voy a ir en la volada de ahogarme en mi pena, en mi circunstancia, cuando tengo tanta gracia de Dios? Pienso que seríamos personas más felices, mamás y abuelas más felices. Es cierto. A veces nos enfermamos porque estamos en este mundo, no hemos sido quitados. Él nos va a regenerar, nos va un día a llevar a su presencia y vamos a ser perfectos. Tenemos problemas, tenemos situaciones, pero cuando tú lo filtras, todo lo que estás pasando por esto que se llama gracia, te conviertes en una persona más feliz, con un carácter más fuerte, con un carácter más sólido. Ya es cierto, vivimos etapas difíciles. Es cierto, la gente que amamos se muere. Es cierto, a veces los hijos no son los mejores. Hay distintas situaciones de economía, distintas situaciones amorosas. Pero cuando tú filtras todo esto,
vida se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Esos somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se puede poner de pie y darle gracias al Señor conmigo? No sé si puede levantar la música y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, papito. Tú eres bueno, Señor. ¿Puede poner la música? Darle gracias al Señor. Vamos a orar. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos y le damos gracias? Amado Dios, te damos tanta gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque si estamos de pie, Señor, aleluya, tú nos has bendecido, Señor. Gracias porque si estamos de pie, Señor, ha sido por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias porque si estamos aquí, Señor, hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, ha sido por tu misericordia y por tu gracia, Señor, aleluya, que nos ha elevado aún más, Señor. Tu gracia ha elevado esta relación a un grado más profundo, a un grado íntimo. Porque antes estábamos lejos de ti, no podíamos escuchar tu corazón, no podíamos conocer tu pensamiento, no podíamos ver el bien que tú eras y el bien que tú tenías, Señor. Pero a ti te plació, Padre, tener misericordia de nosotros y enviar a Jesús a morir por mi lugar, a tomar mi lugar, a pagar por mi pecado, Señor. Yo y todos los que creen en ti, Señor, son salvos. Les das de tu gracia favor inmerecido, bondad y bendiciones incalculables. Y todo, aleluya, todo lo bueno es gracia de Dios. Por eso en esta hora levantamos nuestras manos y te bendecimos. Por eso en esta hora, Señor, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre y declaramos que no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, papito. Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra por siempre y para siempre, Señor, aleluya. Toma el primer lugar y ayúdanos a tener, Señor, tu gracia y tu misericordia en primer lugar en nuestras vidas, Padre. Gracias con todo el corazón porque eres bueno. Te bendecimos, Señor, en esta hora con todo el corazón. Gracias, papito bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.